Bienvenidos a esta festa que está bastante de latitudes por arriba, por abajo y por el lado. Ahí está Gorka Bartolomé en Lérida, España. ¿Cómo estás, Gorka? Muy bien, Luis. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí está Enrique Espinosa Cifuentes en Jujuy, Argentina. Hola, Enrique. Hola Luis, una alegría saludarte desde el noroeste de Argentina, en un día con sol, que estimula a tener la atención alta y la alegría también a flor de piel. Un placer verlos, estar con ustedes, Gorka en España, los Luises, no sé cómo se dice, en México, y yo desde acá, desde el noroeste argentino. Buenísimo. Y como dijo, ahí está Luis Villa en el norte de México, en Monterrey. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, mi querido Luis, muchísimas gracias. Buenos días a todos y tardes también para mi querido Gorka, que nos acompaña también desde España. Gracias, mi querido Enrique, y un placer, Luis, compartir este momento contigo y con las personas que ya están conectadas y también con quienes lo verán de forma diferida. Así es, tenemos acompañantes en este preciso momento de la grabación de diferentes partes, acompañantes de cada uno de nuestros ponentes, y además estarás tú que verás esta grabación posteriormente y también te damos la bienvenida. Oigan, pues qué gusto de verdad poder tener la oportunidad de conjuntar sus tres grandiosas y brillantes mentes en un espacio de conversación y además en un tiempo tan interesante como el que estamos viviendo. La primera pregunta que siempre hago es, ¿qué se están tomando? ¿Qué te tomas, Enrique? Estoy tomando cola de mono. Cola de mono, ¿qué es eso? Es una bebida chilena, yo soy chileno, que se toma en mi país solo a fin de año en las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Es café frío con azúcar al gusto, leche, la porción que quieras de aguardiente. El aguardiente es medio parecido al tequila mexicano. Ajá. No sé si lo conocen allá. Sí, sí. Luego tiene clavos de olor, tiene canela, nuez moscada. Sí, es una bebida fresca. Hoy no hace frío acá, para mí. Estoy gustándolo con mucha alegría. Eso me conecta a mis raíces chilenas. Ok, mira, es totalmente nuevo para mí. No, desconozco qué tipo de mono tenía la persona que bautizó esa bebida, pero se ve que se antoja bastante rica. ¿Tú, Gorka, qué te tomas? Yo voy a ir por más simple. Agua. Agüita. Agüita. ¿Y por qué agüita? Porque estoy de servicio y luego tengo que dar clase y como me tome otra cosa que no sea agua. Incluso café a estas horas ya es peligroso. Entonces vamos a por el agua, que además no engorda. Eso, buenísimo, Gorka. ¿Y Luis, tú qué te tomas? Gracias, es un té matcha con menta, pues como reforzador para el sistema inmunológico, por si acaso. Eso, buenísimo, a mí me encanta la matcha. Fíjense que parece un poquito arbitraria, bueno, no tanto porque el nombre de estos eventos son, como les dije, facilitadores en Zoom tomando algo. Siempre abro preguntando por la bebida, pero he descubierto que lo que cada quien toma en las fiestas dice mucho de ellos y normalmente además traen algún contexto, alguna historia, entonces siempre se vuelve bastante interesante. Pero dejando esa pregunta ahorita atrás, quiero que nos empiecen a relatar cómo están viviendo estos tiempos de cambio desde sus latitudes. El primero que quisiera preguntarles a Gorka, que ahora sí que vive en nuestro futuro, hablando de las Américas, ¿no? ¿Cómo está nuestro futuro? ¿Cómo se ve allá? Pues, bueno, os puedo comentar que he vivido esta situación, o la estoy viviendo, como en una especie de montaña rusa, ¿no? Yo recuerdo que al principio, las primeras 2 semanas, 3 semanas, era como vivir en un mundo extraño e incluso ideal a veces, porque eso de, bueno, pues no poder salir de casa, poder estar haciendo cosas diferentes, pues era bastante agradable hasta cierto punto, ¿no? Hasta el momento en que ya empiezas a bajar de la nube, empiezas a entrar a la realidad y yo creo que ya nuestro sistema límbico empieza a entrar en pánico y empieza a ver a nivel de empresa, a nivel de profesión, qué vamos a hacer, qué va a pasar. Entonces aquí es cuando yo creo que ya mi cerebro empezó a
a entrar en una especie de espiral de pensar a ver qué se podía hacer, ¿no? Y a partir de aquí, pues fue todo ya trabajar, buscar soluciones, buscar cambios y sobre todo empezar a pensar cómo quería yo que fueran las cosas después, ¿eh? Había la gente que preguntaba, oye, ¿cómo será esto después? Yo empecé a plantearme, oye, ¿cómo quiero que sea mi empresa? ¿Cómo me gustaría que fueran mis clientes cuando acabe todo esto? Y la verdad es que ahora aquí por lo menos estamos en un momento en el cual las cosas poquito a poquito van despertando. La gente ya pues se nos permite, por ejemplo, hoy yo ya puedo tener aquí a 6 personas en el centro que vendrán a recibir formación, entonces esto ya es como un poco de luz que se está abriendo, pero la verdad es que me imagino que como la gran mayoría de las personas, y ya no quiero hablar de los sanitarios que han tenido que trabajar en circunstancias extremas en muchas ocasiones, pues yo creo que todos lo hemos vivido como una especie de relación de amor y odio, ¿no? Esta crisis de la COVID-19 ha sido como una especie de matrimonio tremendo. Pero bueno, yo creo que al final algo nos tiene que servir, algo nos tiene que cambiar y tengo esperanza de que las cosas, o esta situación al menos nos enseñe algo. Esa es mi mayor esperanza. Ok. Oye, Luis, ¿y tú en tu rincón de México, cómo estás viviendo y la gente que está alrededor de ti, cómo están viviendo estos tiempos de cambio? Gracias, Gorka. Gracias, Luis. Pues mira, en el caso de lo que acaba de decir Gorka, creo que un poco parecido en estas primeras semanas. En mi caso, acá podría hablar de 3 líneas, ¿no? Una, cómo lo está viviendo el centro del país, con el liderazgo del gobierno federal, que tiene una manera muy particular de llevar el seguimiento de la pandemia. Otro en cómo lo está viviendo en el norte, que al estar más pegado con los Estados Unidos, pues también es otra forma de poder llevarlo. Y en lo personal, al haber estado en tanto contacto con España, porque estábamos organizando un congreso de inteligencia emocional allá, que por obvias razones tuvimos que suspender, pues yo traía la información de las experiencias con Olga Cañizares, con Gorka, con Leonardo, de lo que estaba viviendo España. Entonces, yo veía que España estaba bajo la tormenta, nosotros desde México viendo que solamente estaba nublado a lo lejos y con una sensación de aquí no va a llover, esto aquí no va a pasar. Pero yo ya estaba viendo que sí pasaba, que sí estaba sucediendo, que ya allá en España había estragos importantes, que ya estaban confinados y que el confinamiento venía también para México. Entonces, al menos en lo personal, eso me permitió para moverme con rapidez y digamos que poner el sistema a salvo, tanto lo que tenía que hacer con el tema de los facilitadores, con mis clientes y lo que de alguna forma en la familia y que de alguna manera nos permitieron pues entrar un poco antes. Ese par de semanas en lo personal fueron de gran utilidad. Pero luego, por otra parte, la manera en la que se ha llevado el proceso del confinamiento en el norte de la República, pues también es diferente a cómo se está llevando en el centro y sur del país, incluso con discusiones tan sencillas como usar el cubrebocas o no usarlo. Imagínate que en el norte lo empezamos a usar prácticamente desde el inicio, con todo el otro tipo de medidas, mientras teníamos a un presidente de la República, a un secretario de Salud, diciendo no es necesario usarlo, no es la principal forma de evitarlo. Entonces, bueno, había poca coordinación entre los sistemas de gobierno estatales y federales. Yo sé que en el caso de España también han vivido algo parecido, de tener que estar por una parte poniendo a salvo tu empresa, tus organizaciones, y luego viendo cómo se pelean los sistemas de gobierno, ¿no? Que eso también ha sido muy, muy peculiar. Ya. Y en Argentina, Enrique, ¿cómo ha pasado todo esto de la pandemia y de nuevo de estos tiempos de mucho cambio? Sí, a ver, primero te hablo de lo personal. En lo personal, nosotros comenzamos con confinamiento, con cuarentena el 15 de marzo, y las primeras 2 semanas, hasta fines de marzo, la verdad es que yo creo que la mayoría vivíamos como una especie de mundo de novela, ¿no? Estar encerrados 15 días, literalmente sin salir, porque yo vivo con mi esposa y mi hijita de 4 años, acá mis hijos mayores están en otros lugares,
era extraño, al mismo tiempo agradable, y pensando en aquellas personas que tienen dificultades en sus casas, que viven hacinadas algunas, que no tienen vivienda, situación de calle, que sus casas no están adaptadas a una cuarentena tan larga, lo incómodo que era para ellos, y lo fácil que era para los que tenemos las facilidades de vivir en una casa, de tener un jardín, un patio al que podemos salir, de habernos provisto de lo necesario para un mes aproximadamente. Y yo creo que desde ese punto de vista yo pensaba en cómo la disparidad social que ha habido siempre en el mundo y en todos los países del mundo, porque es una realidad humana, desafortunadamente, cómo esa disparidad, esa diferencia social se vino a notar más con esta situación de cuarentena, ¿no? De aislamiento social. Jujuy, la provincia en la que estoy, fue la primera en el país. Argentina tiene un gobierno federal, cada provincia tiene su propio gobernante semi-independiente. Fue la primera provincia del país que decretó no tener clases hasta el día de hoy en las universidades, las escuelas, los colegios, en cualquier otro lugar. Cerró fronteras con las demás provincias y con los países vecinos. Somos vecinos de Chile y vecinos de Bolivia en la frontera de Jujuy. Y la primera vez que salí a comprar algo a 1,5 cuadras de casa, me sentía como culpable, como que estaba infringiendo una ley muy importante, ¿no es cierto? Miraba para todos lados y estaba bien lo que estaba haciendo. Teníamos permiso para salir a comprar. Fue una situación muy extraña. Bueno, Argentina ha tenido cuarentena total en todo el país, a diferencia de otros países que ha sido local o parcial. En este momento se ha ido abriendo la restricción en las provincias donde no hay circulación de virus detectada y donde no hay muertos por COVID y donde prácticamente no hay nadie, como el caso de Jujuy, internado, 1 o 2 personas internadas por COVID. Pero Buenos Aires, la capital, el Gran Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia y el conurbano, que es los alrededores de la capital misma, van a estar en cuarentena. Se dice que probablemente hasta agosto, y de hecho en este momento están en cuarentena hasta fines de junio, oficialmente, porque hay mayor concentración de gente, hay villas miseria, como se las llaman, gente que vive en malas condiciones de vivienda, muy cerca uno de los otros, es donde más hay circulación de virus, donde hay más infectados todos los días y más muertes. Entonces Buenos Aires es una historia y el resto del país es otra. Además nosotros estamos por entrar al invierno, cito oficialmente el 20 o 21 de este mes entramos al invierno, y ya junio es un mes más frío, julio será frío, agosto todavía es frío, entonces se teme también que las enfermedades respiratorias sean aliadas del COVID y probablemente dificulten la atención en los hospitales, en los sanatorios, etc. Ya. ¿Qué es lo que ustedes consideran, y abro la pregunta para los tres, el primero que quiera contestarla y que se vayan sumando y enriqueciendo, qué es lo que consideran que es lo más importante que está cambiando y que va a seguir cambiando y que a lo mejor no es tan evidente para todo el mundo? Yo puedo empezar. Yo considero que lo que está cambiando, creo, es el orden de prioridades de la vida de las personas. Porque creo que nos estamos dando cuenta de que estábamos inmersos en un mundo excesivamente acelerado, rápido, inmediato. Creo que teníamos una falta de paciencia, ilimitada, y lo que precisamente creo que está haciendo todo este proceso, ¿no? Toda esta parada y esta puesta en marcha de nuevo lentamente, yo creo que nos está haciendo un poco poner en perspectiva qué es lo verdaderamente importante, puesto que casi que nos ha desaparecido todo, ¿eh? Es como decir, lo más básico que podía ser encontrarte con alguien, abrazarlo, tocarle, poderle ver a alguien la cara completa, poder salir y circular con libertad. Creo que eso, al haber perdido eso durante un tiempo y saber que pues incluso ahora las cosas en un largo tiempo no van a volver a ser iguales,
Yo creo que eso para mí, creo que para muchas personas también está siendo un aprendizaje y un cambio esencial, ¿no? El darnos cuenta de que estábamos sobrevalorando cosas que igual no tenían tanta importancia, nos habíamos olvidado de lo esencial, ¿eh? Y yo creo que la paciencia, por lo menos es algo que a mí me ha impactado muchísimo, el saber que no te queda más remedio que esperar y aprender, incluso ahora a ver las cosas que, bueno, pues tienen otro ritmo, ¿no? El saber esperar, no meter tanta prisa a las cosas e incluso trabajar con otro ritmo también, con más tranquilidad e incluso pues con más precisión. Para mí esa es la gran, o el gran aprendizaje que creo que podemos sacar de esto, el cambio, ¿no? Muy bien, yo pienso que algo de lo que está cambiando de forma general es la forma en la que nos educamos, la manera o la forma tan acelerada en la que hemos aprendido a trabajar en las redes sociales, a utilizar plataformas, la rapidez incluso de las plataformas, de muchas de las ya existentes, en adaptarse al cambio, en generar mayor niveles de flexibilidad, en crear mecanismos que antes no existían para poder tener n número de posibilidades para tanto para los sistemas educativos tradicionales, que de alguna forma también están entrando en un proceso de metamorfosis, las organizaciones para poder trabajar desde casa en una especie de home office o teletrabajo. Hoy en día toman quienes no han tomado, no habían tomado y ahora toman porque de pronto se escaseaba la cerveza en el mundo. De pronto hacemos ejercicio los que no hacíamos ejercicio. O de pronto transformas en tu casa en un gimnasio cuando decías que eso era imposible, que no era el lugar apropiado para hacer ejercicio. Entre estos cambios que yo pienso que algunos quisiera que prevalecieran, algunos van a prevalecer y otros, como tantas cosas, serán temporales. Y creo que dentro de esta nueva realidad o esta nueva normalidad, pues la iremos descubriendo conforme vaya pasando el tiempo, porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ninguno de los que estamos aquí en la sala somos expertos en este tipo de circunstancias o situaciones por las que estamos viviendo, y tampoco podemos nombrar con mucha precisión lo que suceda en el futuro. Yo creo que ni los mismos economistas, no hay experto que te diga exactamente cómo van a ser las cosas después del confinamiento, pero al menos lo que estamos observando es un cambio rápido. Sí, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que está cambiando? Es tu pregunta. Lo primero que a mí me llamó mucho la atención es eso de parar, de que medio mundo literalmente, o a lo mejor más del 50% de los habitantes de toda la Tierra, estuviéramos en un confinamiento, las calles vacías. Lo primero que me llamó la atención fue cómo la naturaleza respondió de una manera increíble. En primer lugar, ver delfines en los canales de Venecia, ver mamíferos y otros animales en las calles, en las ciudades, ver cómo en Santiago de Chile, en mi ciudad de origen, los cóndores de la cordillera que está ahí cerca venían hasta los edificios de apartamentos a posarse. Me hizo pensar cómo afectamos los humanos la naturaleza, ¿sí? Negativamente muchas veces, quizá la mayoría de las veces. Creo que ha sido útil, ha sido provechoso darnos cuenta que la capa de ozono, según dicen, se ha restablecido, se ha restaurado, al menos parcialmente, que se ha limpiado el aire, que ha habido una purificación del ambiente. Creo que ese es un cambio importante, que desafortunadamente creo que no va a durar, obviamente, si volvemos a la, comillas, normalidad, cierro comillas. Y yo me temo que cuando estamos en medio de la tormenta, los seres humanos pensamos en cambiar muchas cosas para el futuro, para cuando salgamos de esto definitivamente, pero la experiencia de la historia nos dice que el ser humano se olvida pronto de las estrecheces y de los problemas y volvemos a ser igual que antes y si no peor, ¿no? Es una mirada medio pesimista quizá, pero a mí me parece que tiene algo de realidad. Parar es algo de lo que hemos visto. Valorar lo que antes teníamos, valorar el poder mirar al otro cara a cara, valorar el poder abrazar, valorar el poder tocar a un amigo, a los padres, a otros familiares,
valorar la libertad de andar por la calle, de ir al estadio a ver fútbol, a mí me encanta. Y cuando eso no lo tenemos, empezamos a pensar, caramba, tantas cosas que teníamos a mano y que yo no las aproveché lo suficiente, no las disfruté lo suficiente. Generalmente pensando en el pasado, en lo que perdí, o pensando en el futuro, angustiadamente en lo que se viene, entonces dejando de vivir el presente, el aquí y el ahora. Yo creo que voy a dedicarme mucho más, desde ahora ya lo estoy haciendo, a aprender a disfrutar lo que tengo en este momento, la vida que tengo, el aire que puedo respirar, la comida que estoy comiendo, saborearla, pensar en que estoy comiendo y no pensar en lo que voy a hacer esta tarde en el trabajo mientras como, de tal modo que después, si me preguntan qué almorzaste, qué comiste, digo, ni me acuerdo porque no le puse atención, no hice contacto con lo que estaba comiendo. Valorar lo que tenemos. Darnos cuenta, yo creo que ha habido un gran darse cuenta. El coaching humanista que practicamos los 4 que estamos acá conversando, tiene como uno de sus principios fundamentales el darse cuenta, el percatarse, el tomar conciencia, el ampliar nuestra conciencia. Y la verdad es que este ha sido tiempo, para mí al menos, para darme cuenta de muchas cosas. Darme cuenta, por ejemplo, que no hay expertos en el mundo, que los expertos se contradicen, que los expertos no saben qué hacer. Un ministro de salud en la Argentina que dice el COVID a Argentina no va a llegar. Y luego, obviamente, los que están en la vereda opuesta políticamente lo han criticado, pero es el pensamiento de un doctor, un médico de experiencia que piensa que no va a llegar. Entonces, y llegó, obviamente, está aquí en la Argentina el virus, afortunadamente sin resultados tan desastrosos hasta el momento. Pero no hay expertos. Los seres humanos que creemos saber todo y creemos saber mucho, casi dioses, en el sentido de lo que sabemos, nos hemos dado cuenta que no, que estamos aprendiendo todos. Ser aprendiz, ser aprendiente y no tener vergüenza de decir no sé, es algo que yo valoro grandemente. La mirada hacia adentro de uno mismo. Con esto es la última idea que les comparto. Ha habido tiempo de leer, de pensar, de estar quieto, de mirarse hacia adentro. Y esta es otra característica del coaching en general y del coaching humanista europeo en particular. ¿Sí? El mirar lo que tengo yo como recurso, lo que tengo dentro de mí, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis ideas fantasiosas, esa mirada hacia adentro que se parece a la meditación que nos proponen los orientales, de parar y fijarnos en un mantra, fijarnos en una idea, en un tema musical, para descansar. Yo creo que es algo que nos ha regalado dentro de todo lo trágico esta pandemia, poder mirarnos a nosotros mismos. Ojalá todo el mundo lo hubiera podido hacer. Sí, ciertamente. Me quedé pensando en todo lo que han dicho y ligándolo con lo último que comenta Enrique de la corriente que nos une de coaching, la corriente humanista, pues ahí tenemos a Timothy Galway y el juego interior, ¿no? Que nos dice que hay un juego exterior, ahora sí que está la realidad, que es independientemente a nosotros, en la que nosotros estamos inmersos, y dentro de nuestra mente se reproduce de una manera alterada, deformada, de acuerdo con todo el bagaje y las emociones, la historia, los deseos, los miedos, todo lo que tenemos, ¿no? En sus términos, el yo 1 y el yo 2. Y dependiendo de ese juego interior que cada uno tiene, pues existe también mayor o menor probabilidad de tener éxito o cómo se marca nuestro desempeño en el juego exterior. En palabras muy, muy sencillas, dependiendo de lo que tenemos adentro y la capacidad que tenemos de darnos cuenta y de procesar la información que entra, es como nosotros nos vamos a poder comportar y que eso marque una diferencia. Entonces, todos ustedes tienen muchísimas cosas a su favor en su juego interior. No solo conocer los conceptos, sino conocimientos, experiencias, vivencias, vaya, se dedican al desarrollo humano. Aún así, yo me imagino que ha habido cosas que han tenido que aprender, que han resultado retos en estos momentos. Y me gustaría que me platicaran, igual en el orden espontáneo que ustedes desean, ¿qué has tenido tú que aprender que no sabías antes, ¿no? De estos tiempos de resguardo, de pandemia, digamos? ¿Qué hemos tenido que aprender? A ver, hablo para que no haya un silencio tan largo.
largo desde mi perspectiva. Lo primero, obviamente, ha sido el uso de los medios de comunicación remota, como esta aplicación, esta plataforma Zoom. Aprendí que hay otra, ¿no es cierto?, que me gusta un poco menos, es Jitsi, y ahora hay un modo de hacerlo a través de Google. Están también las videoconferencias por WhatsApp. Bueno, aprender a usar estos recursos. Y no solo usarlo técnicamente, porque digamos que eso lo aprendí más o menos rápido. Tengo un hijo que vive en Buenos Aires, es kinesiólogo respiratorio, está en la primera línea, de hecho está en cuarentena porque se infectó con COVID, que me dio unas clases remotas de cómo usar el Zoom, y fui mejorando poco a poco. Lo más importante ha sido aprender a enseñar, dar una clase, hacer una conversación de coaching, mostrar distinciones del coaching a través de este recurso que es el medio remoto. Creo que mis colegas, ahí está María Inés, que es docente junto conmigo en un secundario, y estamos en una plataforma muy rica de ese colegio. Hemos tenido que aprender a trabajar con los chicos de la secundaria de otra manera. Hemos tenido que adaptar los contenidos. Estamos trabajando muchísimo más que antes, porque antes yo llegaba al aula con los conocimientos que tengo, muchas veces sin necesidad de preparar especialmente una clase, más allá de 10 minutos, y ya, porque nado como pez en el agua en la filosofía es mi materia. Pero ahora no, a ver, ¿cómo lo pongo por escrito? ¿Cómo lo filmo? ¿Cómo grabo un audio? ¿Cómo grabo un vídeo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo hago las preguntas? ¿Cómo interactúo con los chicos a través de la plataforma Zoom? Que no es lo mismo que estar en una clase. Adaptar el sistema de enseñanza. Por ahí leí que para adaptar cualquier sistema de enseñanza u otro a estas plataformas digitales, Zoom y otras, normalmente tarda cerca de un año. Hasta que le tomamos la mano, hasta que adaptamos nuestro material, nuestro pensamiento, nuestros recursos, nuestra didáctica, etcétera, la adaptamos a esta nueva modalidad. Y nosotros lo tuvimos que hacer en 2 semanas. Bueno, por allí va, ¿no es cierto?, un aprendizaje rapidísimo, y todavía estamos aprendiendo. Yo al menos estoy aún en el proceso de ir mejorando mi manera de comunicarme a través de este medio. Yo en mi caso, un poco más desde la perspectiva que comentabas, Luis, del coaching humanista, claro, nosotros a veces como coaches, ¿no? Y un poco como de formación profesional, puesto que siempre estamos procurando que nuestros clientes se hagan responsables de sus vidas, a veces nosotros mismos en esa actitud de, bueno, yo como coach también, pues en cualquier situación de dificultad, en cualquier situación de problema, voy a hacerme responsable, voy a buscar soluciones, ¿no? Y a veces podemos llegar a tener esa idea o a creernos incluso dioses, ¿no? De que siempre tenemos una solución para el problema. Y creo que ha sido una de las cosas que he tenido que cambiar y aprender de esta situación, el hecho de que a veces hay que aceptar que no puedes hacer nada y lo mejor que puedes hacer es parar, esperar y observar, porque muchas veces es como unas arenas movedizas, ¿no? Cuanto más intentas moverte para salir de esa situación y buscar una solución, y más cuando no había solución, no hay nada que se pudiera hacer, pues más te enfangabas y te hundías en esas arenas, ¿no? Entonces, para mí ha sido esa parte, ese cambio de acepta lo que está sucediendo, deja de rebelarte, deja de enfadarte y deja también o acepta que hay veces en las cuales igual no vas a poder hacer nada y no hacer igual es la mejor acción que vas a poder hacer. Y de hecho así ha sido. Las semanas que tuve un poco de locura, desesperación para hacer cambios, hasta que aquí en la empresa también de forma remota con mi colaborador paramos y dije, bueno, vamos a parar, vamos a esperar, vamos a observar, vamos a dejar que todas estas cosas que hemos estado pensando reposen, se asienten, y luego a partir de aquí empezamos ya a crear con más tranquilidad, con más suavidad, y el mundo no se va a acabar. Es decir, esto evidentemente no va a ser permanente, no vamos a estar así años, con lo cual, bueno, pues un poco de paciencia, pero para mí eso fue algo revelador y algo que espero también que me pueda acompañar a partir de ahora, ¿no? Un poco más de aceptación y de humildad.
Muchas gracias, Gorka. Coincido, bueno, con los dos en cómo de forma personal también he estado viviendo esto. Para mí fue o ha sido un año de cambios constantes prácticamente desde que empezó. Primero con el fallecimiento de mi padre, enseguida con el estado de gravedad de un tío, quien recientemente acaba de fallecer, una prima hermana que también ha estado en una situación de salud complicada. La cancelación del evento en España. Entonces, cuando llega ya el problema del COVID a México, pues ya estaba prácticamente entrenado todo este año en el cambio, ¿no? En adaptarme rápidamente al cambio. Sí, lo viví durante una semana en el estado de desconcierto, de shock frente a lo que estaba pasando en el mundo, y fue el momento en el cual detuve la velocidad de mi barca y me quedé un momento quieto para observar cómo estaba también el panorama. Pero luego enseguida pues comprendí que, como todo en la vida, hay dos líneas de las cuales podemos trabajar. Una, el de permitir ser ayudados, y la otra, ayudar o apoyar a otros. Entonces, rápidamente hice una evaluación de en qué áreas de mi vida yo necesitaba en ese momento ser ayudado por alguien o ser apoyado, según fuera. Y en la otra, en qué áreas yo podía apoyar o cómo podría brindar apoyo a otros. Y con esa bandera de, por una parte, recibir ayuda y por otra dar, empecé otra vez a moverme con tranquilidad. Yo tengo un grupo grande de facilitadores que dan los entrenamientos de mujeres emocionalmente responsables, hombres emocionalmente responsables, y también parte fue asumir el liderazgo que en ese momento consideraba que necesitaba darle al grupo, porque el grupo tenía muchas preguntas sobre qué vamos a hacer con las personas que tenemos en participación, qué hacemos con los nuevos grupos que tenemos abiertos, y encontrando en el colectivo respuestas. Y esto del colectivo es algo que he puesto en práctica todo el proceso y que ha ayudado, y que, bueno, parte del coaching, en el que no soy el experto en todo lo que está ocurriendo, pero alguien en la sala podrá tener ideas sobre cómo resolverlo. Entonces empecé a organizar colectivos, tanto para los grupos de facilitadores como para las actividades para realizar con las empresas a las cuales prestamos servicios. Algo parecido, Luis Pisa, a lo que estamos haciendo en este momento, de compartir experiencias, pero acá, bueno, compartir ideas acerca de cómo resolver determinada circunstancia. Esto después lo llevé al aprendizaje dentro de la formación de inteligencia emocional, y hoy se ha quedado como una práctica de encontrar respuestas de forma grupal a prácticamente cualquier tipo de actividad. Lo apliqué también en la familia para poder crear conciencia sobre los cuidados que necesitábamos tener en la familia. Lógico, acabamos de perder a mi padre y lo menos que queremos es perder a mi madre por una situación de salud. Entonces, esto del colectivo llama a la responsabilidad de todos, a la participación y la responsabilidad colectiva, y creo que, bueno, pues es algo que seguiré practicando o buscaré seguir practicando después de esta experiencia de pandemia que estamos viviendo todos. Me parece que los seres humanos tenemos al mismo tiempo un don que puede llegar a ser una maldición, y que es la capacidad de imaginación, que ustedes conocen muy bien. Porque con esa capacidad de imaginación generamos futuros posibles que, junto con la apropiada determinación, los volvemos realidad. Entonces, hablando sobre imaginación, cuando ustedes han experimentado miedo al futuro, a la incertidumbre, ¿a qué ha sido ese miedo que han tenido? Y también, cuando han experimentado esperanza, ¿con base en qué ha sido esa esperanza? Qué interesante pregunta, pareces coach. Muy bien. Pues mira, pues ir más adentro con la... yo he experimentado miedo en estos días a la muerte, no a la mía, y no porque me considere que estoy exento de ella, pero bueno, el miedo a la muerte de la gente que conozco, de mis seres queridos, principalmente, ¿no? Incluso también de la muerte que puede afectar a las familias de mis amigos, o sea, la mía a la muerte, ¿no? La otra ha sido también a la economía, o
sea, he experimentado en estos días la importancia, por ejemplo, de contar con ahorros, de tener manera de poder asegurar un futuro, seguro de vida, cosas en las que antes no es que no fueran importantes, es que no estaban en prioridad. Pero también comprendo que ahora que estamos viviendo esta experiencia, no solamente se trata de que esté bien yo, se trata también que esté bien la familia, se trata también que esté bien un sistema, por ejemplo, en mi caso, pues los honorarios de las personas que colaboran conmigo, los servicios y demás. Entonces, se trata de que, al menos como experiencia, pues el de, para una futura ocasión, pues estar lo suficientemente preparado para poder que eso no genere más nivel de ansiedad o desesperación que el que ya tiene la experiencia de forma natural. Yo creo que esto, bueno, no solamente es algo que me pasa a mí, es algo que he visto con las personas que he trabajado que está ahí presente, porque, por ejemplo, en el caso del confinamiento, pues mucha gente estaba dispuesta al confinamiento, estar en casa, compartir, verte todas las series que están en Netflix, bueno, aguantarte, soportarte, pero pagar los recibos próximos a vencer, los honorarios bueno, he visto acá en México, y estoy seguro que también allá con ustedes, cómo grandes negocios han estado en caída, restaurantes, empresas, organizaciones, que bien pueden soportar 30 días, pero más de 30 días, por más grande que sea un sistema y por más economía que tenga, le representa un grave problema. Entonces, principalmente, pues yo creo que sería ese miedo a la pérdida de la vida de las personas que amo, y por otra parte, la pérdida o el no tener los recursos suficientes para poder salir adelante ante determinada circunstancia. Y la fe o la esperanza, pues yo considero primero que nada, pues la divina, o sea, la parte espiritual, sin entrar mucho en las ideas que cada uno tenga, en que siempre hay un poder superior. En lo personal, así lo vivo, ¿no? Y la otra, la ciencia, o sea, el depositar también la confianza y la fe en la ciencia, en quienes tienen el conocimiento, en quienes tienen el cómo poder darle pronto a la humanidad una vacuna, métodos para poder salir adelante en esta y pues en otras circunstancias. También he visto cómo ahora, no sé antes porque no estuve en otras pandemias, pero al menos ahora la coordinación y la alineación que han tenido también muchos grupos religiosos, espirituales, yo lo he visto en muchas experiencias, donde por una parte va la línea de la fe, la espiritualidad, y le abren paso a la ciencia y la apoya. Y bueno, por las experiencias al menos lo que he leído sobre otros momentos, han sido contraposiciones. Y ahora, pues creo que esto ha sido también diferente y a favor para todos. Sí, yo quiero decir algo tomando lo último que has dicho, Luis, o lo que dijiste en la última parte de tu intervención. Valorar la ciencia, en mi caso, ¿sí? Valorar aquello que, bueno, la ciencia es un quehacer humano, ¿verdad? La ciencia no es un Dios, no es algo externo a las mentes humanas. La ciencia es la acumulación de conocimiento de los científicos que somos humanos y que nos podemos equivocar. La ciencia no es infalible, pero nos da, yo creo, la mejor visión de la realidad que es posible, más allá de los agoreros, más allá de los que suponen que hay esto o lo otro, y que viven de acuerdo a superstición o de acuerdo a una impresión, por valiosa que sea la impresión que cada uno tenga. Es decir, trabajar en base a lo que se observa, a lo que es una regularidad, a lo que es más o menos seguro, aunque pueda cambiar en el futuro. Valorar la ciencia, que es lo más cercano a la verdad del mundo natural, creo que podemos tener los seres humanos. Esa es mi opinión. La creencia en Dios, yo también, yo estudié teología, ¿no es cierto? Cuando me preguntan de qué iglesia eres, yo digo de la mía, o sea, mi relación con Dios es algo individual, personal. Soy ecumenista en el sentido de que no solo todas las iglesias cristianas, sino en general todas las religiones aportan, como también organizadamente las religiones pueden ser un problema para la humanidad cuando son intolerantes, cuando persiguen, etc. Me ha hecho valorar la creencia filosófica en lo que es más grande, más trascendente,
que el ser humano y que la naturaleza. Me ha hecho valorar la metafísica. Yo no participo de la idea de la mayoría de los coaches ontológicos, al menos, de que estamos en una contraposición con la metafísica. No, creo que la metafísica nos conecta con lo espiritual, nos conecta con el universo, con lo más grande que nosotros los humanos. Y eso lo he valorado mucho. Y respecto a los miedos, Luis, a mí me gusta la definición que da Norberto Levi, que es un psicólogo, psiquiatra argentino, que ha escrito un par de libros sobre la sabiduría de las emociones. Él define el miedo como una desproporción entre la amenaza que yo percibo como tal, aunque no sea una amenaza real, si yo la vivo, la percibo como amenaza, para mí, para mi cerebro, para mi sistema nervioso, es una amenaza, y el recurso que creo tener para enfrentarla. Repito, desproporción entre la amenaza percibida como tal y el recurso que creo tener para enfrentarla. Es decir, si yo instintivamente creo que la amenaza es muy grande, y también instintivamente, casi en el subconsciente, creo que mi recurso es poco o nulo para enfrentar la amenaza, entonces surge el miedo. Y el miedo puede ser, sin duda, un recurso muy útil, porque cuando hay miedo yo me preparo para escapar, o me preparo para paralizarme, o me preparo para atacar, para conseguir un arma y defenderme. ¿Sí? Es una emoción que está en el cuerpo humano desde que el hombre está en la tierra y nos ha servido para sobrevivir. Pero el miedo también puede paralizarnos si no lo administramos bien y puede ser usado por otros como un elemento, un arma de control y de sometimiento. Y eso es lo que no me gusta del miedo, que nos sometan a través del miedo, ya sea el miedo religioso, que te vas a ir al infierno, o el miedo político, o el miedo económico, o el miedo científico, o el que sea. Entonces, el miedo, siendo digno y siendo útil para el ser humano, puede ser transformado por nosotros en un arma que nos paralice y no nos deje avanzar, o que nos haga que alguien someta, como dice, o controle a otro, como también se escucha en estos días, ¿no? Un pensamiento único, un gobierno central que elimine las religiones, que dicte lo que el ser humano tiene que hacer, aplacar las democracias, la participación de todo el mundo en el gobierno, etcétera. Es terrible si así fuera, ¿no es cierto? Estaríamos en verdaderos problemas. Entonces, creo que el mayor miedo en mi caso ha sido el miedo al futuro incierto. Creo que siempre el futuro ha sido incierto. Los seres humanos creíamos que era seguro, creíamos poder controlar todo. Nos hemos dado cuenta ahora que no podemos controlar todo, que el futuro es incierto. Y lo incierto por naturaleza nos trae miedo, el miedo de no saber qué va a pasar, no saber por dónde vamos a ser atacados, no saber qué voy a hacer, qué voy a poder hacer, etc. Pero confiar en la ciencia, corroboro lo que dijiste, Luis, confiar en el poder superior, sea cualquiera el que tú creas, y confiar en la capacidad humana de sobreponernos, de ser resilientes, de encontrar soluciones. Y caramba, los chilenos, si no sabemos que en un país que es constantemente atacado por las fuerzas de la naturaleza, tsunamis, terremotos, huracanes, etcétera, la capacidad del hombre y la mujer, del humano, para sobreponerse a la crisis y salir adelante. Cuando pienso en eso, en la ciencia, en el poder humano y en la divinidad, entonces digamos que mi miedo empieza a bajar porque me doy cuenta que hay recursos y hay esperanza. Gracias, Enrique y Luis, y gracias, Luis, por esta pregunta, porque a mí por lo menos me ha hecho reflexionar bastante. Yo el miedo es algo que he tenido muy presente durante estos meses y lo sigo teniendo en cuenta porque era consciente de ello y era consciente de que evidentemente la situación lo estaba generando en mí. Principalmente miedo en cuanto a la salud de los que estaban a mi alrededor, no porque precisamente hemos tenido la suerte de poder crear unos mecanismos para que, bueno, pues las personas mayores estuvieran en sus sitios recluidos y no tuvieran ningún tipo de peligro, y el resto de personas cercanas pues también hemos hecho todo lo posible para estar bien. Entonces, yo en ese sentido he vivido bastante bien lo que es el miedo a la enfermedad, ¿no? Pero sí que una de las cosas que más miedo ha generado en mi imaginación
era cada vez que, y esto era diario, tenía la oportunidad de escuchar a nuestro presidente del gobierno hablando de la situación y viendo que no estaban haciendo nada por la economía. A mí eso realmente me hacía entrar en una situación de pánico absoluto, porque cuando se veían las ruedas de prensa sí que habían expertos médicos, expertos de todo tipo, pero no había ningún experto allí a nivel económico, ¿no? Que pudiera dictar una serie de directrices para ver qué íbamos a hacer. Entonces, esa era una de las cuestiones que más me preocupaba, sobre todo por la dirección del país, hacia dónde nos desencadenábamos, ¿no? Porque hacía poco que habíamos salido de una crisis muy importante y ahora vamos directos hacia otra, y realmente la pasividad y la inacción, eso es una de las cosas que a mí me exasperaba y me sigue exasperando un poquito, ¿no? Pero yo cuando pensaba en mi empresa, evidentemente sí que tenía cierta incertidumbre, pero no sufría tanto por mí, puesto que de alguna manera saldría, pero sufría mucho por la persona que tengo colaborando conmigo, ¿no? Que es un chico joven de 24 años, recién licenciado en psicología, que además tuve la suerte de encontrarlo y de poderlo sumar a mi equipo, ¿no? Y es una persona excelente, y yo no quiero perderlo en el sentido de lo que es la colaboración profesional, ¿no? Entonces, mi mayor miedo era: tengo que hacer lo que sea para que esta persona no pierda su trabajo y pueda continuar con nosotros, porque es valiosa y porque creo que esta oportunidad tiene que durarla lo máximo posible. Entonces, ese era uno de mis máximos miedos a la hora de, bueno, ser capaz de generar suficientes ideas para poder seguir manteniendo la estructura y sobre todo a esta persona, ¿no? Y en cuanto a esperanzas, aquí sí que he tenido bastantes, y en esto ha sido algo que, primero, la mayor esperanza cuando yo pensaba y sigo pensando ahora en estas situaciones, que esto que ha ocurrido sirva para algo. Es como, por favor, que sirva para algo. Es decir, que aprendamos algo de todo esto, que la gente salga transformada, porque si volvemos a lo que estábamos, si la gente sigue comportándose de la misma manera, querrá decir que no hemos entendido nada. Entonces, eso es algo que yo siempre que pienso y voy al futuro, mi esperanza se encuentra ahí, en que esto pueda servir de catalizador para el cambio en el comportamiento, hacia un comportamiento mucho más ecológico, mucho más colaborativo, mucho más empático de todo el ser humano. Eso por una parte. Otra esperanza que tengo es un no rotundo a este cambio que están intentando de imponer, de que a partir de ahora todo va a tener que ser online. Y esa es una esperanza que yo tengo, de que ojalá no sea así. Es decir, evidentemente esto es un aspecto y es un medio que es fantástico como complemento, como sustituto temporal y como recurso también, pues, de ayuda en algunos momentos. Pero la presencialidad, el contacto humano, sobre todo aquellos que estamos en el ámbito de la formación, pues realmente creo que es algo que debemos recuperarlo. Los niños tienen que volver a recuperar su capacidad de ir a las escuelas, tienen que educarse en un entorno de colaboración, de trabajo, de contacto con los demás. Entonces, otra de mis esperanzas es esa, ¿no? Que en el futuro podamos recuperar, que seamos lo suficientemente inteligentes, cuidadosos y creativos, sobre todo, para encontrar la forma de volver a esa normalidad, en ese sentido, de poder contactar entre nosotros de forma lo más humana posible. Y la tercera esperanza, y esa es una esperanza realmente a nivel de humanidad, y yo aquí es donde apelo, ¿no? Y es el ámbito en el cual investigo también, es la creatividad. Es decir, yo confío al 1000% en esa habilidad, ese don, ese regalo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que en ese sentido somos únicos, y es esa capacidad de reinterpretar las situaciones, desmenuzarlas y volverlas a juntar de manera que nos ayude a encontrar soluciones, ¿no? Y nuevas formas de ver la realidad y de poder llegar a sitios mejores. Así que eso es una de las cosas que también, pues, realmente espero que en este futuro cercano, y que precisamente como consecuencia de esta situación que hemos vivido, pues esta creatividad resurja y realmente el ser humano, pues, la recupere, la utilice y nos lleve a una situación mejor de la que está. Muchas gracias, Gorka, Enrique, Luis. En la antesala del cierre de esta parte de la festa, me gustaría pedirles lo que ustedes quieran compartir, una herramienta, una metáfora, un cuento, una anécdota, tips, una referencia de lo que sea, o sea, lo que ustedes
consideren que vale la pena poner aquí sobre la mesa para los demás, no solo para los que nos acompañan en esta grabación, sino los que verán la grabación, y que consideren que les puede servir como recurso para todo esto que viene, y que hay una nueva normalidad que se está formando de manera dinámica, que esto de la pandemia vino a catalizar una serie de cambios que ya venían desde antes del COVID, pero que ahora son mucho más evidentes, estos tiempos, pues sí, de renovación de muchas cosas, de permanencia y de afianzación, si es que eso existe, de que se afiancen otras, pero también cambien. Entonces, ¿cuáles serían estos recursos, esta recomendación, estos tips que ustedes quieren regalar a los escuchas? Sí, Mira, y hay una cosa que... perdón, sí, Enrique. Adelante, adelante. No, adelante, Enrique. Bueno, gracias. Regalarle a los que nos están viendo y escuchando ahora en vivo y después en diferido. Tips. Confía. Cree. Inspira. Contagia alegría, no el COVID, contagia alegría. La llave está dentro de ti. Toma solo aquello que te lleve a casa, que te lleve hacia adentro, que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas, y que tiene todas las respuestas, como diría Sócrates en la antigüedad. No estás solo. Conéctate a la red. Cree en ti, cree en la humanidad, cree en Dios, cree en lo trascendente. Asume el poder de tu vida sin temor. Agradece todo tal como fue porque te ha permitido aprender. Todo ha contribuido para que hoy seas o estés siendo quien eres. Perdónate si necesitas. Perdona todo lo que necesites perdonar. Suelta todo lo que tengas que soltar. La vida fluye. No podemos detener el río. Entonces, vivamos con estas ideas dentro de nosotros, creo que nos va a ayudar mucho. Gracias, Enrique. Yo lo que quería compartir, y eso es algo que también estuve intentando de transmitir desde el inicio de toda esta situación, ¿no? A través de las redes y a través de ciertas también píldoras que estuvimos dando, es la importancia de aprender a estar presentes, aprender a, sobre todo, nutrir nuestra mente de la mejor manera y, sobre todo, bueno, pues si lo trasladamos a lo que hablabas antes del juego interior, ¿no? De Timothy Galway, a observarnos, a aprender a observarnos, y de esta manera, cuando nos observamos, seremos capaces de neutralizar el juego al yo número uno. Y cuando el yo número uno se neutraliza, se disminuye, ya sabemos que esa capacidad creativa del ser humano va a emerger. Esa capacidad creativa la podremos aplicar a cualquier aspecto, a cómo nos vamos a comunicar, lo que vamos a transmitir, la capacidad que tendremos para poder encontrar soluciones, para ver las cosas de otra manera, para ser referentes y también, como decía Enrique, ¿no? Contagiar a los demás esta forma de mirar, de ver. Así que yo creo que lo más importante es aprender a estar mindful, ¿no? A estar presentes y realmente a ser observadores de nosotros mismos, de nuestra mente, y eso nos abrirá la puerta a la creación de cosas maravillosas. Muchas gracias, Gorka. Bueno, yo quiero hacer 3 regalos que en su momento también yo he recibido y por eso tengo la posibilidad también de darlos. La primera tiene que ver con la integración. Hasta esta pandemia, de forma personal, y quizás sea la experiencia de otros, he estado viviendo de forma desintegrada. Es decir, por una parte está la economía, por otra parte está la salud, por otra parte está el trabajo, por otra parte está la familia, por otra parte está todo, ¿no? Entonces creo que la integración de todo en este momento es importante, es fundamental, y creo que es una buena manera de vivir, para que si en algún momento nos vuelve a pescar otra pandemia, otra crisis, lo mismo podría ser un terremoto, lo mismo podría ser alguna guerrilla, cualquier cosa que suceda en el lugar en el que vivamos, no tengamos que estar uniendo las partes, sino realmente ya estar viviendo en esa integración. Por ejemplo, ahora vemos el tema de las familias, como para muchas familias ha sido un problema estar juntas,
mantener una comunicación durante un determinado tiempo, y esto podríamos evitarlo si estamos en esa integridad. O lo mismo, no tener que estar cuidando la salud, porque estamos preocupados por ella, cuando ya es 11:45 y ya no hay tiempo, porque ya esto debió haber estado resuelto antes. Entonces, buscar esa integración. La segunda, yo sigo lamentando que en este siglo y en este año todavía la vida sea de tantos polos, donde para algunos mantenernos en una casa, como lo comentaba Enrique al principio, con un patio, un jardín y dinero suficiente para ir a traerte una despensa y guardarla, yo sé, fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro ingenio, nuestra creatividad, está bien. Pero hay mucha otra gente, muchísima gente en el mundo que no tiene estas posibilidades, no que no tenga las oportunidades para hacerlo. Entonces, no culpo a los sistemas, creo que se trata de una corresponsabilidad en la cual ahora podríamos tener un mayor nivel de participación. No estoy a favor de que cada vez que ocurre esto, salgan las oportunidades partidistas de cualquier tipo de gobierno para salir corriendo a las calles y repartir despensas y entregar cuanta cosa con logotipos acostumbran a hacer, como en movimientos políticos de estar salvando a las personas con mayor necesidad. Yo creo que ya a la altura en la que nos encontramos como humanidad podríamos dar un salto cuántico en esta discordancia que existe y poder trabajar no en seguir alimentando la pobreza, sino en apoyar a la gente a que abandone la pobreza, no porque en sí la pobreza sea mala, sino porque no conduce a un estado de bienestar. Amén la felicidad que podemos encontrar en todo lugar y sin importar las circunstancias en las que estemos, sino al bienestar de poder tener los recursos, de poder tener salud, de poder tener todo aquello que humanamente necesitamos. Y por último, como herramienta, bueno, yo hice por ahí una extrapolación del modelo GROW el nombre de nuestra escuela, que es CREO, y ahora he encontrado también rápidamente en esto como una forma natural de poder centrarme frente a las diferentes circunstancias que vivo, utilizando la letra de cada una de la palabra CREO, pues sé de centrar, inmediatamente centrarte cuando tengas alguna dificultad, cuando estés pasando por un problema. R, de reflexionar sobre lo que está ocurriendo, qué recursos tienes, qué es lo que podrías o necesitarías resolver. Y luego E, de elegir, dado que tenemos la oportunidad de ser creativos y de tener opciones y posibilidades para resolver algo. Y por último, operar, que es la forma en la cual vamos a la acción, que es prácticamente lo mismo que el modelo GROW que conocemos, solo aterrizado al lenguaje en español y que es también fácil de recordar y además aplicable a la vida cotidiana. Buenísimo, Luis. Pues yo recién escuchándolos a lo largo, pero sobre todo en esta última parte, me doy cuenta de lo afortunado que soy en contar con las redes y con los amigos, los colegas que puedan atender este llamado de reunirnos, conversar y compartirnos estas perspectivas, porque yo insisto que si fuéramos neuronas cada uno de nosotros, lo que estamos haciendo son conexiones de transmisión de información y enriqueciéndonos desde las diferentes perspectivas. Y si bien cada quien tiene sus propios problemas, sus propias latitudes, sus propios retos y recursos, yo personalmente al escucharlos a ustedes siempre me enriquezco. Así que les agradezco mucho el haber estado con nosotros en la fiesta de hoy. Estos fueron facilitadores en Zoom tomando algo.